Bueno, me gustaría empezar preguntándole cuál es su nombre, de dónde es usted y a qué se dedica. Ya. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rosa Tendeza, soy de Llano aquí y me dedico a la agricultura. ¿Qué pueblo pertenece usted, compañera? A Tundaime, el pan. ¿Nacionalidad? Sí, Shuare. Compañera, cuéntenos, me gustaría que nos diga su testimonio de cómo ha sido la vida, cómo ha transformado su vida desde que ha llegado la empresa minera a su territorio. Eh, la empresa minera ahora lo que no es un buen desarrollo para las personas porque a veces no nos toman en cuenta, no nos dan trabajo, solamente dan trabajo a las personas que tienen bachilleres y a nosotros como no tenemos el bachiller, no nos, no nos hacen valer para darnos trabajo y todo eso. Y, y eso no está bien para la empresa, porque imagínense, no nos toman en cuenta que nosotros somos de aquí mismo, de la zona. Lo que hacen es dar trabajo a las personas de afuera y a las personas de aquí no los toman en cuenta, porque no somos bachilleres. Usted como mujer, ¿cómo ha visto el tema de la economía? ¿Cómo está el tema de la situación económica de las mujeres, por ejemplo? Eh, yo por mí le puedo decir, ahorita no tengo ni un trabajo, a veces aquí está muy duro, muy difícil para encontrar trabajos porque a veces no hay. Y por mi parte, digo yo, ahorita no estoy trabajando y habemos unas madres solteras, mujeres que no tienen empleo y, y no tenemos cómo salir adelante. ¿Cómo está la situación, por ejemplo, usted, no sé, a los niños, las niñas, no sé, cómo estará el tema de la desnutrición? Eh, a veces aquí hay un subcentro, pero a veces no hay medicinas, a veces nos toca comprar con nuestros bolsillos mismos y a veces sabe que hay hay una pandemia que cada rato que nos da y todo eso. Por ejemplo, el COVID ese y y a veces no hay, a veces no hay por ejemplo, a veces no hay recursos económicos y a veces la nutrición es muy baja. Cuénteme, ¿cómo ha visto usted el tema de la contaminación allá? Eh, la contaminación aquí es el río, no hay peces, no hay cómo bañarse, el río da un mal olor y, y la contaminación está muy dura aquí porque a veces nosotros nos alimentábamos de la pesca o de la cacería y no hay nada de eso. ¿Ustedes, ustedes usan esa agua para cocinar o para bañarse? ¿Ha habido afectaciones como a la salud? No, el río desde que empezaron a contaminar ya no hemos vuelto no hemos vuelto ni a utilizar ni a bañarnos. A veces sí, a veces hay niños que sí se van a bañar, pero es como que les da unos granitos, les sale y es como que eso les va carcomiendo el cuerpo y ya no sirve ni para bañarse el río, porque da un mal olor y apesta a nubán, a un nubán hediondo. Cuando a un niño le sale así esos granitos, ¿cómo le curan? ¿O qué O hacen sea, ahí?
O sea, eso hay que, a veces le ponemos cremita, a veces no, no se le cicatriza, es como que le va carcomiéndole más y hay que estarle curándole eso, porque eso no se cura así en la noche en la mañana, es como un hongo que les sale en el cuerpo. O sea que igual prohibido usar esa agua para cocinar, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, 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 es prohibido ya, porque ya no sirve ni para tomar nada de eso. ¿Y antes cómo era? Antes era limpia, habían peces, nosotros a veces sabíamos ir a pescar o a bañarnos o a lavar la ropa o a coger agua para cocinar. ¿Cuántos años ya es que están así vuelta con este problema del río? Mm, desde que empezó, pues desde que empezó la empresa, de allá, desde que empezó a explotar y de ahí vino ya la contaminación y todo eso. Compañera, y ustedes como mujeres igual han sentido tal vez violencia o intimidación, o cómo está el tema de la violencia de género, como dicen, ¿no? Con el tema de la minería. Eh, Claro, por ejemplo, digo, nosotros como mujeres aquí a veces no tenemos cómo salir adelante. Por ejemplo, yo soy madre soltera, tengo mis 3 niños, a quien sustentarlos y a veces el dinero que gano no me alcanza, yo vivo del día a día. Y hemos tratado de conversar con la empresa para que nos dé trabajo, pero no nos ha tomado en cuenta y como le digo, la economía está muy difícil, muy difícil aquí. Usted, ¿nos puede contar igual cómo usted se sintió, cómo vivió usted personalmente cuando lo que le pasó a José Tendetza? ¿Nos puede contar usted cómo recuerda usted eso? Muy triste el caso muy triste que a él lo mataron y él era así líder de la comunidad, él andaba luchando, protestando y eso a la empresa no le dio un buen beneficio y lo mataron a él. Familiar de José también. ¿Mandé? Usted es familiar también de José. Sí, es mi tío. ¿Qué mensaje qué le diría a las autoridades que tienen la responsabilidad de que eso no quede en la impunidad? ¿Qué le diría a las autoridades que tienen que investigar? Que hagan claridad de la justicia de él para que nosotros también así podamos estar tranquila, que le den justicia y que esto no se quede impune ahí, porque mi tío era un líder y todo eso y que no se queden impunes el caso de él. Ahora, compañera, yo le voy a preguntar sobre algunos derechos, sobre todo de los niños, ya cómo está la situación. ¿Cómo es la educación allá en donde ustedes viven? La educación es normal porque a veces no, a veces los niños ellos van a su escuela, eh, es normal, ¿cómo le puedo decir? Van O a la sea, sí, escuelita. Ujú. ya, y sí, sí, o sea, sí se está cumpliendo ese derecho de la educación. Sí, sí, En cuanto a a la alimentación, los niños sí comen bien o de pronto están teniendo necesidades también. sí, a veces no hay, a veces hay, como uno se vive del día a día, a veces hay o a veces no hay. Las personas, por ejemplo, que no pueden trabajar en la empresa o como decía
Carlos dice que les contratan unos meses y después ya no, ya les dice que se vayan nomás. ¿Qué hacen la gente, la mayoría de las personas? ¿A qué se dedican? A veces la empresa da trabajo para 3, 4, 5 meses y se le acaba el contrato. Y las personas que tienen que hacer es vivir del día a día, porque eso es lo que hacemos casi la mayoría de personas, como madres, em, como tanto los hombres, al igual. ¿Y qué hacen en el día a día? ¿A qué actividades se dedican? Diario. Al Jornal, diario. al diario, lo que 20. uno, Cualquier, cualquier trabajito por ahí, apenas cualquier trabajito por ahí que nos sale y en machetes. en machete o lo que sea, o coger cacao, o a limpiar Maíz, cosechar plátano, a maíz. cosechar maíz, lo que sea, Ayudar a sacar yuquitas. por ahí. Ganamos el día a día. Y estas jornales, ¿quién les da para trabajar? ¿O quién les da estos trabajos? A veces los finqueros o a veces vecinos así ya nos llaman para que les ayudemos, pero igual es del día, a veces 2 días, 3 días, O sea que no todos no tienen, por ejemplo, sus propias tierras. a veces no. O sea, les toca ir a trabajar donde finqueros. ¿Quiénes son los finqueros, por ejemplo? Por acá hay unos vecinos que nos conocen, ellos nos llaman así para cualquier cosita nos llaman a veces. O a veces nos dedicamos a la casa. Yo como le explico, tengo mis 3 niños. A veces me dedico a mis niños que se vayan a la escuelita, a hacer los seres que de la casa. Para usted, desde su corazón, compañera, eh, ¿cuál sería el desarrollo verdadero? ¿O qué piensa usted sobre el desarrollo que dice que existe con la minería? Yo no le veo ningún desarrollo de la empresa porque a veces nos dan proyectos de pollos, a veces los pollos se mueren y eso no es desarrollo para las personas, para las humanidades de aquí. Usted como del pueblo Shuar, ¿cuál sería un verdadero forma de vivir, una forma de vivir desde desde su visión como pueblo Shuar? ¿Cuál sería la forma armónica de vivir? Sano, Sin minería. sin minería, eso quisiera, porque a veces las minerías dan mucho problema y nos dan muchos problemas, hay contaminaciones, destrozos de la naturaleza y vivir sano. Ya, compañera. Finalmente, igual como le dije a Carlos, no sé si usted nos puede ayudar dando un mensaje para la gente que todavía aún no comprende este tema de la minería, que no conoce cuál es la realidad, que nos dé un mensaje desde allá, desde su territorio. Que yo les puedo decir es que no permitan la minería, que sigan luchando, eh, Defendiendo. que sigan defendiendo el territorio y que no se dejen vencer por la empresa y que sigan adelante con lo que están haciendo. ¿Por qué es Muchas importante, gracias. por qué es importante defender el territorio? Porque para que no haya contaminaciones, no haya destrozo de la naturaleza, eh, más antes vivíamos tranquilos, sin contaminación, nos alimentábamos de la pesca, de la cacería y todo eso. Y teníamos para sobrevivir y ahorita con esta empresa no tenemos nada, ni cómo coger un pescado, ni cómo irnos de cacería y todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Con eso terminamos también su entrevista. Ya, muchas gracias, le paso a mi... Entonces,